Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y la primera expresión de este pasaje en Hebreos 12:12 nos habla de manos que están caídas, que están debilitadas. Y al referirse de las manos, se puede hablar figurativamente del poder y de la fuerza del hombre. Y esto marca la realidad espiritual de estos hebreos a los cuales se dirige esta carta. Ellos ya no podían seguir así, hundidos en el desaliento y agotamiento. Y nos hace falta recordar que el escenario donde el autor de la carta posiciona a los hebreos es una carrera donde al parecer ya muchos habían sido descalificados y otros estaban pasando por dolor y además también pensando en abandonar la carrera. Sus músculos espirituales ya se estaban debilitando y su espíritu estaba languideciendo. La condición de ellos, estos hebreos, era extenuante. Se habían dejado agobiar y entumecer por la disciplina que Dios les había enviado, a causa de no haberla recibido con agrado, con gozo y aguante. Según vemos en el verso 5, ellos habían menospreciado la corrección del Señor y habían desmayado ante ella. Y es por eso que encontramos aquí dos aspectos que nos definen la condición anímica y espiritual de los receptores de esta carta, y es el desaliento y la parálisis espiritual. Tal vez una mejor traducción sería: levanten las manos que les cuelgan o que les han quedado colgadas a causa de la fatiga y el desánimo. Se les está diciendo que no es tiempo ya de seguir lamentándose y autocompadeciéndose. Y qué bueno sería preguntarnos: ¿será que somos iguales que esta iglesia? Que estos hebreos que cambiaron la obediencia, el arrepentimiento por sus pecados y la sujeción a la voluntad de Dios por una miserable autocompasión. Ya es hora de entender y reconocer que el Señor los estaba disciplinando a causa de su amor paternal y que ahora los restauraría. No hay odio, ni intereses, ni intenciones destructivas en el corazón del Padre. El pasaje paralelo en Isaías 35:3 nos va a decir lo mismo: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Y el término griego pariemi es un verbo en tiempo perfecto pasivo que nos transmite la idea de un relajamiento, de aflojar y soltar a causa de la debilidad por cansancio o desaliento. Esto describe el estado de extenuación y agotamiento a la que los hebreos habían llegado por su incredulidad, por el olvido de las promesas del Señor y un rechazo, es decir, una mala disposición a la disciplina divina. Esta actitud no les favoreció en absoluto, sino que los llevó a una desestabilización emocional y espiritual de la que ya necesitaban y tenían que levantarse urgentemente. Algunas versiones traducen como manos cansadas, manos relajadas, débiles, abatidas, remisas, que desfallecen, enflaquecidas, que cuelgan, flojas, fatigadas. Y encontramos la misma expresión también en 2 Samuel 4:1, donde se nos va a decir que luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se les debilitaron y fue atemorizado todo el pueblo. En Jeremías también nos va a decir: oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron y le tomó angustia, dolor como de mujer de parto. Pero también en Zacarías 3:16, que nos va a decir: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Evidentemente, este término está asociado a las desgracias y el temor. Necesitamos entender que estos destinatarios hebreos estaban siendo asediados por la persecución
Historiadores nos van a decir que ellos estaban sufriendo la expropiación de bienes, como también así el teatro público del insulto. Estos cristianos eran expuestos en las plazas públicas para ser abucheados, para ser escupidos y avergonzados ante sus conocidos, pero también sufrían la marginalización y el ostracismo. Estos que dejaban la religión judía atrás eran considerados como ateos por los romanos, pero traidores por los judíos. Pero también sufrieron una fatiga crónica de apoyo. Al haber tantos hermanos en prisión o en la miseria, la pequeña comunidad tuvo que gastar todo lo que tenía. Muchos recursos económicos, fuerzas físicas, para visitar las cárceles y compartir a los que más necesitaban. Todo esto había debilitado el ánimo de esta iglesia. La contradicción de pecadores que los perseguían y la disciplina a manera de calamidades y pérdidas que Dios había provisto estaban llevando a los hebreos al punto de tener sus manos como caídas, de desmayar y rendirse espiritualmente. Y vemos los versos 3 y 5 de Hebreos 12, que son sumamente claros al decirles que para no desmayar, ellos necesitaban abrazar una consideración contemplativa de Cristo, pero además también recordar las exhortaciones y promesas que tenían en la palabra de Dios. Y te pregunto ahora, en este día, ¿están tus manos caídas? ¿Están tus manos debilitadas por el cansancio frente a la disciplina del Señor que Él trajo a tu vida? ¿Qué tan frecuentemente consideramos a Cristo para ser guiados, animados y fortalecidos? ¿Ponemos diariamente nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Memorizamos, meditamos y recordamos las verdades bíblicas que Dios nos regala para el ánimo y fortaleza de nuestra alma abatida? Pero hay un detalle más que nos comparten Jamison, Fawcett Brown, y nos dicen que el verbo griego en voz activa, no en la media o reflexiva, requiere el sentido de alzad, no solo las manos y rodillas propias, sino también la de vuestros hermanos. Ahora, ya no te pregunto por tu condición anímica, sino por la de tus hermanos. ¿Conoces a alguien que está atravesando con dolor y desánimo la corrección de Dios? ¿Están caídas las manos de tu prójimo al cual hace tanto tiempo que ignoras? ¿Qué te parece si ahora agarras el teléfono y le mandas un mensaje a aquel que tal vez está alejado de la iglesia, de Dios, y atravesando un tiempo de debilidad espiritual y desánimo? Hay en la iglesia una lamentable indiferencia, una lamentable inclinación a ocuparse de los problemas y debilidades propias. Mientras se avanza en la carrera de la fe, dejamos tendidos en el suelo a aquellos que ya desmayaron y se desplomaron del cansancio. Nos es difícil negarnos a uno mismo para disponernos así a llevar las cargas de nuestros hermanos, tal como lo va a decir Pablo en Gálatas 6, 2 al 3. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y dice también Pablo, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Y tenemos que reconocer que nos sale tan natural y espontáneo poner nuestras congojas por encima de las del resto, ignorando sus dolores, su desánimo y aquellas debilidades con las que están lidiando, pero es justamente a esto a lo que nos llama Dios, ser animadores y consoladores de nuestros hermanos en la fe, como Aarón y Hur, quienes sostenían las manos de Moisés. También ahora se nos impele, a vos y a mí, a levantar las manos de aquellos que están pasando por extenuación anímica y espiritual. Comenta John MacArthur, no se nos dice que fortalezcamos nuestras manos o nuestras rodillas débiles o paralizadas, sino las manos y las rodillas, sin importar de quién sean. En otras palabras,
No debemos concentrarnos en nuestras propias debilidades, sino en ayudar a fortalecer a otros cristianos en las suyas. Y dice un poco más John MacArthur, una de las maneras más seguras de alentarnos a nosotros mismos es dar aliento a alguien más, exhortarnos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Una de las mejores maneras de continuar es animar a otros a continuar. Fin de la cita. Y sabes que en el atletismo existe un fenómeno físico y mental muy conocido llamado el muro. Y esto ocurre normalmente a los 32 kilómetros de la carrera. En este punto el glucógeno de los músculos se agota por completo. El cuerpo le grita al corredor que se detenga, que pare, que ya basta. Lo primero que nota un corredor cansado es que su postura se desmorona. Los hombros se caen, la cabeza baja mirando al suelo y las manos y brazos se vuelven muy pesados, balanceándose sin fuerza. Cuando los brazos caen, la zancada se acorta, la respiración se vuelve ineficiente y el abandono es casi seguro. Entonces los entrenadores de atletismo enseñan una técnica vital para este momento. Ellos tienen que levantar los brazos, porque esto bombea con los codos y levanta la mirada, porque esto, al levantar físicamente los brazos y ponerlos en un ángulo de 90 grados, el pecho se abre automáticamente y así entra más oxígeno a los pulmones y el cerebro recibe señal de que la carrera aún no ha terminado, levantando los brazos. Y por eso quiero invitarte a levantar tu mirada primero antes que tus brazos, porque si no miramos al cielo, si no ponemos los ojos en nuestro Salvador Jesucristo, nuestras manos nunca podrán levantarse. Nuestro ánimo nunca será fortalecido, su gracia nunca nos va a sostener. Necesitamos el oxígeno de su gracia para seguir respirando. Y querido hermano, no quiero minimizar tu dolor, ni la severidad con la que Dios te está ahora corrigiendo, pero sí quiero maximizar tu comprensión del grande, del sublime, del fuerte e incomparable amor del Padre Celestial sobre tu vida. Él no te ha abandonado. Dice un salmo muy hermoso, el 22-24, porque Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, Dios le oyó. Es tiempo de levantar nuestra mirada al cielo. Es tiempo de descansar en nuestro Padre Celestial. Levantar la mirada a Cristo y dejar que nos consuele. Y así levante nuestras manos, de manera tal que nuestras fuerzas sean renovadas y podamos también así levantar las manos caídas de nuestros hermanos. Dios te bendiga en este día.